Nada más que esté la grabación. Ok, ahí está, gracias. Bueno, pues antes que nada, bienvenidos. Esta noche vamos a estar hablando un poquito acerca de... El tema es como cristianismo mágico y esta parte de mágico entre símbolos de interrogación. Vamos a estar tocando un poquito de eso. El pastor Pablo pues no se sentía bien de salud y me pidió si podía dar la clase. Entonces, pues aquí estamos, ¿verdad? Él está descansando y nosotros vamos a comenzar. Vamos a orar, ¿qué les parece? Amén. Vamos a orar para comenzar el tema. Padre, estamos tan agradecidos, Señor, porque tú has sido bueno hasta este día, Padre. Tú has sido bueno hasta este momento. Gracias por tu amor incondicional, por tu misericordia, por tu gracia, por todo lo bueno que tú has sido hasta este tiempo, Señor. Hoy nos presentamos delante de ti con actitud de gracias, con actitud de agradecimiento, con alegría y con gozo, sabiendo que todos los días en tu presencia son maravillosos, Señor. Y te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú quien esté hablando a través de mi palabra. Úsame como materia prima para poder hablar tus palabras, Señor. Y que lo que salga de esta noche sea de bendición, Espíritu Santo. Te pido que puedas quitar toda distracción de nuestro alrededor para que podamos enfocarnos en ti, porque tú eres el centro de estas reuniones, tú eres el centro de todo lo que hacemos como iglesia, Padre. Espíritu Santo, también te quiero pedir que puedas traer un descanso a nuestras almas, a nuestros espíritus y que podamos realmente conectar con el Padre. Yo sé que el día de hoy tú tienes algo grande para nosotros. Te amamos y de todo lo que tú hagas en esta noche y lo que harás en los días venideros, Señor, a ti te vamos a dar toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Pues bienvenidos a todos. Para los que acaban de conectarse, decía que esa noche vamos a hablar un poquito, es un tema bastante práctico, es algo que realmente podemos entender muy práctico, pero el que sea práctico no quiere decir que no vaya a ser profundo. Vamos a estar hablando acerca de cristianismo mágico, pero mágico en interrogación, o sea, cristianismo mágico. Y es un tema bastante interesante porque toca algunas cuestiones que de repente como cristianos o como iglesia podemos estar como pasando por alto. Vamos a empezar el tema con una historia que se encuentra en el libro de Marcos, en el capítulo 2. La voy a leer, dice así. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni uno a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Sí? En esta historia vemos algunas cosas muy importantes. ¿Sí? Para empezar, tenemos a Jesús enseñando en una casa. El espacio está lleno de personas, no cabe nadie más. O sea, está retacado de personas ahí. Todos amontonados en un espacio porque querían escuchar a Jesús. Jesús siempre andaba con un montón de gente atrás de él. O sea, él desde que comenzó su ministerio, la gente le seguía. Y de repente aparece alguien en esta historia, aparecen unas personas que llevan un paralítico en un lecho, un paralítico paralizado de cuerpo completo, no sé cómo se llame esa condición, discúlpenme, no tengo el término médico tal cual, pero entendemos que es una persona que no puede mover a ningún miembro de su cuerpo,
por eso necesita ser cargado. Y alguien necesitaba ir al lugar donde Jesús estaba, ¿sí? Entonces es llevado ahí. Y en esta historia podemos ver algunas cosas muy importantes y poco a poco vamos a ir descubriendo por qué el tema se llama cristianismo mágico. Pero lo primero que puedo ver en esta historia es este principio. Tenemos que saber que no estamos solos, ¿sí? Tenemos que saber que no somos los Rambos espirituales que van por la vida solos, destrozando ejércitos completos solos, ¿sí? Tenemos que aprender a trabajar en equipo. Cristianismo es un cuerpo. Cristianismo no es un solo miembro, es un cuerpo completo, ¿sí? Tenemos que aprender a buscar y pedir ayuda cuando la necesitemos, porque de lo contrario nos vamos a quedar enfermos en una condición quizá de miseria, nos vamos a amargar, ¿sí? Los 4 hombres que llevaron al enfermo, ellos no necesitaban un milagro, ¿sí? Ellos llevaban al enfermo que necesitaba el milagro. Quien necesitaba un toque de Jesús era la persona en la condición de enfermedad. Pero la enfermedad que él tenía no le permitía moverse. Pero sus amigos lo sacaron de su casa y lo llevaron a donde podía recibir un milagro, ¿sí? Cristianismo entabla y establece relaciones, ¿sí? Estamos en un cuerpo que se relaciona entre sí. Es cierto que al cielo vamos a ir individualmente, porque la Biblia dice que cuando sea el momento en el que llega el arrebatamiento, vamos a estar 2 en el mismo lugar y cada uno será tomado y el otro no. Pero Jesús siempre estuvo rodeado de personas y no hablo de sus seguidores. Incluso él escogió a sus 12 colaboradores cercanos. Estamos hablando de un espacio donde todos colaboramos, somos un cuerpo, donde tenemos que relacionarnos entre sí para crecer, para ayudarnos unos a otros. Iglesia es el lugar donde vamos construyendo el cuerpo de Cristo y unos con otros nos vamos ayudando en fe y el Espíritu Santo comienza a hacer la obra en nosotros, ¿sí? Porque de repente tratamos de hacerlo todo nosotros. En Redime, en nuestra congregación, Pablo siempre dice que no tenemos ministerios, tenemos ministros, ¿sí? Y esta visión de cajón establece que todos, absolutamente todos, tenemos un propósito mayor que solo ir y recibir una palabra todos los domingos de nuestras vidas. Nuestra visión es formar ministros, pero ministros que se apoyan entre sí. No ministerios, sino ministros que sepan trabajar en colaboración, así como nosotros trabajamos en colaboración con Dios, en colaboración con el Espíritu Santo. Así como los 12 discípulos trabajaban en colaboración con Cristo, ¿sí? Ese es el primer punto. Lo segundo que vemos aquí, lo segundo que vemos en esta historia es un punto importante y algo que ha estado viniendo mucho en este tiempo a mi vida, y es que la fe es práctica y no teórica. Que muchas veces hablamos de fe, pero realmente donde probamos nuestra fe es en los tiempos de prueba, ¿sí? Y muchas veces cargamos con una fe teórica, ¿sí? Pero de repente tenemos que entender que la fe tiene que ser algo práctico, tiene que ser algo que podamos hacer, ¿sí? Si vamos al libro de Lucas, en el capítulo 18, en el verso 35, vemos una historia bastante peculiar, ¿sí? A lo largo de su ministerio, pues Jesús sanó a muchas personas, a muchos sordos, a muchos ciegos, a muchos mudos, pero aquí vemos la historia de un ciego bastante peculiar. Lo voy a leer. Versículo 35 dice: aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando.
y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que se callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo: ¿qué quieres que haga por ti? Y él le dijo: Señor, que reciba la vista. Y bueno, lo demás, pues Jesús lo sana, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esta persona enferma, con este ciego? Él tenía tiempo en esta esquina, en esta parte al lado del camino, mendigando. Él era ciego. Y lo primero que quiero recalcar es que él no conocía a Jesús, porque era ciego. No sabía cómo se veía Jesús. Pero la fama de Jesús en ese tiempo se había expandido a tal grado que muchas personas hablaban de un hombre que hacía cosas extraordinarias, que enseñaba con una doctrina de autoridad, ¿sí? Y de repente el ciego escucha una multitud que pasaba junto a él y él pregunta, ¿qué es eso, no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay tanto ruido? Y de repente alguien le dije: hey, es Jesús, Jesús está pasando por aquí. Y, y el ciego rápido dice: es mi oportunidad. Y entonces comienza a gritar: Jesús, Jesús, ayúdame, Jesús. ¿Sí? O sea, el rápido comenzó a gritar. Y los que iban delante de Jesús lo estaban regañando: hey, no, cállate, tú no importa, si hazte un lado, estás estorbando. O sea, Jesús tiene cosas más importantes que hacer. Pero el ciego, en vez de decir: ah, sí, cierto, comienza a gritar más fuerte, ¿sí? Jesús, ayúdame, ¿sí? Ayúdame. Entonces Jesús se detiene y va con el ciego. Era evidente que era ciego, pero le pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Y ya pues él le dice que reciba la vista y es sanado, ¿sí? Pero me parece muy curiosa la actitud de esta persona, porque esta persona no conocía a Jesús, solo había escuchado de un tal hombre que se llamaba Jesús, que hacía cosas extraordinarias. Y cuando escuchó que Jesús estaba cerca de él, este hombre se activó en ese momento. Sí, yo no sé si se puso de pie, yo no sé cómo gritó, pero en ese momento se activó y dijo: esta es mi oportunidad, ¿sí? Entonces comenzó a gritar: hey, Jesús, ayúdame, ¿sí? Porque él entendía que Jesús podía hacer algo con él, ¿sí? Entonces, nuestra fe se va afinando a la confianza que tenemos en quien es la fuente de la fe, ¿sí? La fe no se afina a la confianza en una persona, o sea, ¿cómo lo digo? Pues en otro humano, ¿sí? La fe comienza a generar esta confianza cuando comienza la confianza a afinarse en Jesús, ¿sí? Si volvemos a la historia del paralítico y los 4 amigos que lo cargaron hacia esta casa, ellos sabían que Jesús podía hacer un milagro, ¿sí? Entonces tenemos que entender que nuestra fe tiene que ser práctica y no algo teórico, ¿sí? Hay algo que tenemos que hacer para poder ver un resultado, ¿sí? A veces esperamos resultados sin hacer nada, pero siempre hay algo que tenemos que hacer para esperar resultados, ¿sí? A veces algo más mínimo: pedir perdón, una simple palabra, ¿sí? Perdón. O arrepentimiento, arrepentirse, una simple palabra: me arrepiento. Bueno, son varias, no es una, pero se entiende. Y comienza un cambio, ¿sí? Fe práctica, pero fe práctica no solo para recibir, ¿cómo lo digo? Sanidades. Hace tiempo Pablo hablaba de estos milagros cotidianos, un tema que a mí me pareció excelente hace algunos domingos, donde él decía que perdonar es un milagro, y tiene razón.
porque nuestra condición humana es muy difícil perdonar. Nuestra condición humana, si nos pegan, nos dice que regresemos el golpe. Y a veces ignoramos amor, gracia, perdón, misericordia, arrepentimiento. Son rasgos divinos que vienen de una relación con Dios, ¿sí? Fe práctica para esas cosas también. Entonces, vamos a tener eso en cuenta, ¿sí? Siguiente cosa importante. Hay que entender, cristianismo no es una fórmula mágica. Cristianismo no es como esas cosas que de repente, esos infomerciales que salen como a las 3 de la mañana en la televisión abierta, cansado de que su perro manche los sillones y qué sé yo, le presentamos el solucionador de problemas 3000 y con eso, ¡boom!, solución mágica. Todos tus problemas se acaban, ¿sí? Cristianismo no es una fórmula mágica. De hecho, cristianismo, cuando nosotros llegamos a la iglesia, cuando nosotros aceptamos a Cristo, prueba cada parte de nuestro ser todos los días, ¿sí? A mí hace tiempo, no recuerdo quién me dijo, pero hace tiempo alguien me dijo esto: si alguien te dijo que siendo cristiano se iba a acabar tus problemas, te han vendido un cristianismo falso. Y hace tiempo, como una semana, hace tiempo, como si hubiera sido hace meses, no, hace como una semana, un joven de los que pastoreamos en el grupo, se me hizo muy curioso su comentario porque dijo: oye, parece ser desde que me bauticé, he tenido más problemas. ¿Sí? Desde que me bauticé, no, no puedo dejar ciertas cosas. O sea, he tenido más problemas todavía. Y yo le dije que eso era una mentira. Si vemos el libro de Juan, capítulo 16, verso 33, dice lo siguiente. Está Jesús hablando, ¿sí? Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen. Yo he vencido al mundo. Esa última frase, esa última oración que Jesús habla en esta parte, a mí me llena de confianza. A mí me llena de seguridad en momentos de crisis, ¿sí? Uno, porque Jesús no nos está diciendo: hey, ven y tus problemas se van a acabar. Yo he visto gente que vende cristianismo como fórmula mágica, vende el evangelio como si fuera el quitaproblemas 8000 y empieza a decir: hey, hazte cristiano y boom, tus problemas van a desaparecer. Pero Juan 16:33 me dice que aún voy a tener aflicción, pero que tengo paz, puedo tener paz. Porque Jesús me está confirmando, me está diciendo: yo he vencido al mundo, ¿sí? Mi esposa Paulina seguido me dice: mi amor, lo único que nos hace diferentes de la gente que no es cristiana es que tenemos un Dios en quien confiar, ¿sí? Porque no somos marcianos, no. A veces decimos: los mundanos, pero, o sea, también nosotros vivimos aquí, también comemos, vamos al baño igual que ellos. ¿Sí me explico? O sea, muchas personas creen que el cristianismo funciona en automático, que puedo tomar una siesta mientras Dios arregla todos mis problemas. Eso es cristianismo mágico, porque tenemos que estar en movimiento, tenemos que estar en constante cambio, ¿sí? Tenemos que estar arreglando situaciones en nuestra vida que sabemos que no están bien en nuestra vida. Tenemos que estar trabajando en sanar traumas, tenemos que estar trabajando en sanidad, perdonar, pedir perdón, arrepentirnos. Tenemos que estar trabajando, no sé, nuestro carácter, aceptando, uno, que tenemos problemas y dos, sabiendo dónde podemos encontrar la solución para nuestros problemas. Tenemos que aceptar que muchas veces en esta película nos toca ser los malos, desgraciadamente, ¿sí? Pero hay solución, ¿sí? Tenemos que ver más
allá. No podemos sentarnos en nuestra silla y esperar que Dios solucione todos nuestros problemas de la noche a la mañana. ¿Recuerdan al ciego de la historia en Lucas? El ciego se paró y empezó a gritar: Jesús, ayúdame. Necesito ayuda y sé que tú me puedes ayudar. Y a mí su actitud, porque gente lo quiso callar, gente le dijo: no, o sea, quítate, tú estorbas. Y el ciego dijo: no, ¿cuál estorbas? Yo sé que Jesús me puede ayudar. ¿Sí? Y más fuerte gritaba. Ahora, no te vengo a vender un mensaje de positivismo, o te vengo a decir lo siguiente. ¿Sí? Cristianismo no funciona con magia. No es una oración que vamos a repetir y ¡pum! Vamos a despertar perfectos. Cuando aceptamos a Cristo, cuando nos bautizamos, claro que van a seguir viniendo pruebas. Este es nuestro camino. Estamos en esta tierra. Jesús lo dijo así. Otra vez, Juan 16:33. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen. Yo he vencido al mundo. Hay algo más que eso, ¿sí? ¿Sale? Entonces, lo siguiente. ¿Dónde está? Lo malo de tener notas es que a veces se pierden las notas. Y ok, aquí está. Hay que ver las cosas de una perspectiva más amplia. ¿Sí? Hay que tratar de centrarnos en la solución y no tanto en el problema. ¿Por qué lo digo así? En mi caso, primero a mí me da una crisis pensando en cuánto el problema que tengo enfrente me supera. Y después de un shot de fe, un expreso de fe, después de haber orado, de leer la Biblia, comienzo a tranquilizarme. Pero de principio a mí me da una crisis diciendo: oh, qué problema tan grande tengo enfrente. O sea, ¿cómo voy a superar esto? No puedo. Quizá algo difícil en el cristianismo es que es eso. ¿Sí? De repente los problemas nos roban mucho nuestro enfoque. Y yo me pongo como primer ejemplo en eso. Yo no soy perfecto para nada. Yo todavía sufro de la imperfección de ser humano. Yo me topo con un problema que me supera y de repente me da una crisis. Vamos a pensar quizá en Adán y Eva. Dios había construido un jardín, el jardín del Edén, había hecho un espacio sustentable para ellos, si tú quieres decirle eco-friendly, autosustentable, gluten free. Ellos tenían un espacio perfecto. Y de repente cambia de página y nos encontramos a Eva teniendo una conversación con la serpiente. Y no sé, quizá en ese momento Eva y Adán, porque los dos fueron culpables de eso, se enfocaron en lo único que no podían tener. No sé si recuerdan, Dios les dijo: todo esto pueden comer, usar, menos ese árbol que está ahí. Y lo único que Dios dijo que no podían tener, eso es a donde fueron a agarrar. Quizá en ese momento se enfocaron en lo único que no podían tener y se les olvidó todo lo que sí tenían. Comportamiento muy común. A mí me pasa muy seguido, ¿sí? Me centro en lo que no tengo y se me olvida todo lo que sí tengo. Ahora, muchas veces no llevamos un cristianismo teocéntrico. ¿A qué me refiero con teocéntrico? Que Dios es el centro. Muchas veces quitamos a Dios de ese centro y nos ponemos a nosotros mismos y decimos: todo gira alrededor de mí, ¿va? Tengo un problema, hey Dios, solucioname. No sé, casi como haciéndole manita de puerco a Dios para que nos cumpla nuestros caprichos, ¿no? Cristianismo teocéntrico es: Dios va en el centro y yo sigo a Dios. Dios va adelante y yo sigo a Dios. No, yo voy delante y Dios me sigue a mí.
Entonces, muchas veces por esto, quizás que nos centramos más en la muerte que tenemos enfrente de nosotros que la vida que ya nos fue dada. Y esto es importante. Es importante porque como cristianos somos el ejemplo de Dios en la tierra. Hace tiempo me topé con una persona que había salido de otra iglesia por... Yo le pregunté, oye, ¿por qué te saliste de ahí? Y me dijo, pues es que no me gustó cómo vivían el cristianismo esas personas. O sea, básicamente no me gustó el ejemplo de Cristo que me estaban dando estos cristianos. Me pareció muy curioso su comentario, porque muchas veces no queremos trabajar en nuestro crecimiento personal, en nuestra sanidad, en nuestra restauración. No podemos aceptar que tenemos un problema, ¿sí? No podemos aceptar que en ese momento hay algo en nuestro ser que no está funcionando y tiene que ser arreglado. Me impresiona la cantidad de gente, ahorita gracias a Dios hay mucha, pero me impresiona la cantidad de gente que le hablamos de claves, que les decimos, hey, esto te puede ayudar. No es una fórmula mágica tampoco claves, no es como que tomes los 4 módulos y ¡pum! Ya estás arreglado. No, 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 no. Lleva tiempo, lleva toda una vida arreglar esos problemas, ¿sí? Pero claves es una guía. Gracias a Dios por la vida de quien trajo claves acá, ¿sí? Pero me impresiona ver la cantidad de gente que no lo quiere tomar o que está dentro del curso, pero está por estar. O sea, está nomás como por cumplir, como, sí, 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 aviéntame los manuales, me los echo todos, los leo, sí, ok, muy bien, qué bueno, ya tomé tu curso, ahora sí, yo puedo hacer lo que quiero, ya estoy arreglado. Y ese no es un buen pensamiento, ¿sí? Porque restauración lleva toda una vida. Somos el ejemplo de Dios en esta tierra. También tenemos lo siguiente. En Mateo 16:24. Déjame buscar ese versículo. No lo tenía aquí puesto. Mateo 16:24. Dice lo siguiente. La icónica frase de Jesús. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niegues a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Sí? Ok. Impresionante esta frase. Tome su cruz, niéguese a sí mismo. No, ¿qué? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz. Muchas veces, bueno, pues sí, ¿no? Hemos interpretado eso de tomar la cruz como cargar con nuestros problemas y seguir a Jesús. Pero negarnos a nosotros mismos significa que no somos los protagonistas de la historia, ¿no? Por eso decía del cristianismo teocéntrico y tener que seguir a Jesús, porque recuerdo Jesús cargando la cruz después de haber sido torturado por los romanos, está en este camino al monte para ser crucificado, él está cargando su cruz y me parece impresionante porque en ese momento creo que Jesús no tenía sus ojitos puestos en lo que estaba pasando ahí, sino en lo que iba a pasar después de que él cumpliese su propósito en esa cruz. Que yo a veces me pongo a pensar y digo, ¿cómo es que se motivó para haber soportado todo ese dolor, toda esa vergüenza? Yo creo que él tenía sus ojos puestos en el propósito eterno que conllevaba ese sacrificio. Y muchas veces a mí eso se me olvida. Se me olvida ver cosas con propósito eterno y veo cosas con propósito temporal. Veo circunstancias con propósitos temporales, a corto plazo, lo que sigue. Más allá de mi nariz no alcanzo a ver. Y me olvido de ver situaciones con propósitos eternos. Romanos 8:18 es uno de mis versículos favoritos.
¿Dónde está? Romanos 8, capítulo 8, versículo 18. Dice lo siguiente, el apóstol Pablo: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Uf, ese versículo a mí me fascina, ¿sí? Por dos cosas. La primera es que el apóstol Pablo dice: amigo, tengo problemas, ¿sí? Estoy teniendo problemas, pero mis ojos no están puestos en esto, sino en la gloria venidera que ha de manifestarse en mí. Y me encanta porque el apóstol Pablo no está diciendo minimiza tus problemas y sigue adelante. No, él está muy consciente de que está pasando por situaciones difíciles, ¿sí? Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, ¿sí? Pero él está viendo algo con propósito eterno. Eso es algo muy difícil de hacer. Lo digo por experiencia. Porque en las situaciones yo suelo flaquear, ¿sí? Usted me ve ahí parado y siempre derechito. Bueno, a veces me encorvo, pero yo en intimidad, en situaciones suelo flaquear, ¿sí? A veces me falta mi fe, soy imperfecto, tengo problemas, ¿sí? Pero sé que tengo un propósito eterno en Cristo. Y todos los días me despierto y trato de caminar hacia ese propósito eterno en Cristo Jesús. Porque Él es mi paz, Él es mi fortaleza, Él es el que me levanta todos los días. Trato de buscarle solución a mis problemas aquí, sí, claro, pero todos los días despierto motivado en ese propósito eterno que tengo más adelante. No con los ojos puestos en lo que estoy pasando, sino en el galardón eterno que tengo delante. Ese versículo a mí me llena de fe, me llena de energía para poder seguir. Yo a veces me canso de hacer las cosas que hago, pero cada vez que leo ese versículo digo, lo estás haciendo por un propósito eterno, ¿sí? Cada vez que estoy desvelado con los muchachos a las 3 de la mañana, hablándoles de cosas que me están preguntando, estoy cansado, tengo las ojeras bien marcadas, al otro día me tengo que despertar temprano, pero ¿sabe qué? Cuando se me acercan y me dicen, es que los consejos que ustedes nos dan nos ayudan a superar crisis, yo digo, es que es el propósito eterno que estamos cumpliendo en Cristo. Y eso para muchas otras cosas. A veces se me acaba la quincena y apenas va la mitad de la quincena. A mitad de la quincena y yo no tengo dinero, muchas veces, ¿sí? Eso es un problema. Porque ha de saber que esta raza, los jóvenes comen mucho. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa con la historia del principio? ¿Qué pasa con Marcos capítulo 2, versículo 1 al 5? ¿Qué pasa con este paralítico que es cargado? ¿Sí? Hace tiempo alguien me dijo que creatividad no era ver quién componía más canciones o quién dibujaba más chido. Creatividad tenía que ver más con buscar soluciones eficientes para situaciones difíciles, para solucionar problemas. Cuando llevaron al paralítico a la casa con Jesús, evidentemente estas personas se toparon con un problema y es que no podían pasar. La casa estaba llena, si recuerdas en la historia, ¿no? No cabía ni un alma, como dicen acá, ¿sí? No había espacio, estaba lleno, ya se había acabado el cover, no podían sobornar al de la entrada para poder pasar, ¿sí? Y ellos tenían varias opciones. La primera era pensar que ya habían hecho lo que podían, pero ni modo, no se pudo. Lo intenté, pero no funcionó, ¿sí? O sea, ya trajimos a nuestro amigo hasta la entrada, no pudimos entrar, ni modo. Es un pensamiento muy mío. Es una actitud que de repente yo me topo conmigo mismo, pero la he visto también, ¿sí? La he visto en otros. Bueno, lo intenté, no funcionó, pues ni modo, ¿sí? Ahora, hay ocasiones en las que así es. Una vez Pablo Cancino dijo que no todas las puertas abiertas había que meterse y no todas las puertas cerradas,
no había que tocarles para que abran, pues, ¿sí? Por eso es importante tener una relación íntima con el Espíritu Santo, con Dios, con Jesús, porque en esas circunstancias, ahí vamos a recibir respuestas, ¿sí? Lo siguiente que ellos pudieron haber pensado fue, bueno, me espero en la entrada y si Jesús es quien dicen que es, pues que venga. Yo aquí lo espero a gusto, ¿sí? Que ya llegué. Pero me fascina lo que estos hombres hicieron, porque se toparon bueno, la casa está llena, perfecto. Y su pensamiento fue, si no podemos entrar por la entrada principal, tenemos que buscar por dónde entrar. Porque tenemos que llegar con Jesús. Y entonces se pusieron creativos y encontraron una entrada en el techo. Ojo con esto. Yo no sé cuánto pesaba la persona que llevaban en la camilla, ¿sí? Yo una vez quise cargar a mi esposa y no pude cargarla por mucho tiempo. Bueno, si usted me conoce, pues yo soy delgado, no soy muy alto, pero yo no sé cuánto pesaba esta persona. Imagínense una persona con un pesito grande, o sea, unos kilitos bien ganados, no sé, ¿sí? La solución que ellos encontraron era, lo vamos a subir por el techo. Para empezar, requería trabajo físico porque había que subirlo. Había que subir a la persona paralítica al techo. Había que quitar, gracias a Dios en esos momentos, pues yo creo que era como palapita, como palma, lo que tenían ahí en los techos, en esa entrada. Había que quitar eso y había que bajarlo. Había que conseguir cuerdas, ¿sí? Era difícil, había trabajo físico, era cansado, requería dejar la comodidad, porque a lo mejor ya se habían sentado allá afuera a esperar a que Jesús terminara de dar su sermón. Pero tenían una motivación muy clara, tenían que llegar con Jesús. Estaban centrados en Jesús, ¿sí? Tenemos que llegar aquí. Entonces encontraron una solución que requería dejar la comodidad. Y muchas veces cristianismo significa eso. La Biblia La Biblia no, cuando yo leo la Biblia, sí salgo lleno de fe, pero también, salgo con un montón de errores remarcados, faltas de carácter. Cada vez que me topo con las letras rojas de Jesús, algo me reta en mí, ¿sí? Algo me reta, que me enciende en fe, que me ayuda a seguir adelante, pero me reta. Y me dice, tienes que trabajar en esto. Todos los días me topo con algo nuevo. El Espíritu Santo todos los días me hace ver que aún tengo carencias en mi carácter, que aún tengo carencias en mi control emocional, ¿sí? Pero hermanos, Dios ha puesto creatividad en personas para hacer cosas que nos ayuden, ¿sí? Hay personas que tienen un entendimiento hermoso en control emocional y está respaldado bíblicamente, ¿sí? O sea, me encanta. Yo he escuchado hablar a Nidia Kisaí, tiene por ahí a otra de sus amigas psicólogas, no me acuerdo si por aquí está, no recuerdo su nombre, Anaí se llama, Anaí, creo que por aquí anda. A ella no la he escuchado, pero Lulú y Pablo me dicen que es muy buena también para dar esos temas. Y yo le doy gracias a Dios por gente que ha visto eso y ha dejado su comodidad y ha dicho propósito eterno, ¿sí? Porque ellas tienen sus trabajos, pero aún así dedican tiempo para hacer estas cosas, para preparar estos cursos, si le quiere llamar. Y hay muchas personas así. Las personas que dan claves, hermoso, ¿sí? Hermoso el esfuerzo que se hace. Porque para dar claves hay que haberlo tomado muchas veces. Hay que estudiar cada clase, hay que tener entendimiento del Espíritu Santo para dar claves. Y esto por eso digo que el cuerpo de Cristo funciona en colaborativo. El cristianismo no es mágico.
De hecho, llegar a Cristo es el principio. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, nos bautizamos, es el principio de la historia. Desgraciadamente, antes de eso, pues hubo otra historia, pero eso es pasado, ¿sí? Ahorita estamos aquí y tenemos que trabajar en arreglar las secuelas de ese pasado, porque de que las hay, las hay. Y a eso hay que sumarle que todos los días vamos generando más conflictillos, le voy a decir, pues. Entonces estos hombres decidieron dejar su comodidad, esforzarse, porque su meta era Jesús. Así como dijo el apóstol Pablo, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Hermoso. Amén. ¿Sí? Es que yo cada vez que lo leo es como algo nuevo en mí. ¿Sí? Me reta ese versículo. Sin minimizar los problemas, sin decir, ay, no existen. No, existen y hay que arreglarlos. ¿Sí? Hay secuelas de cosas que hicimos mal, hay secuelas de cosas que ni siquiera fueron nuestra culpa, pero hay secuelas y hay que arreglarlas. ¿Sí? Tienen que tratarse. No podemos, bueno, yo digo fingir demencia, que ya estamos arreglados. ¿Sí? Que yo todos los días busco a Dios y cada vez me topo con nuevas cosas. ¿Sí? Entonces esta noche yo los invito a que podamos centrarnos en Cristo, ¿sí? Que podamos centrarnos en el propósito eterno y quitarnos ese pensamiento de que el cristianismo funciona como si fuese magia, o como si fuese automático. Cristianismo tenemos que esforzarnos. Llegar a Cristo es el principio de un camino largo, pero lleno de fe para encontrar, es que es hermoso, para después de toda una vida poder estar sentado en la mesa con Cristo Jesús. Ah, qué hermoso es eso. ¿Sí? A mí me inspira. Ya quiero terminar por aquí con esto, pero me inspira eh, cada vez que Lulú me dice, es que cuando yo muera, yo no me espero, es que no me aguanto a llegar con Jesús. ¿Sí? Cuando Pablo me dice, estoy tan cansado, pero sé que el día que Dios me llame, yo voy a estar en los pies del maestro, disfrutando de su presencia. Yo digo, wow, hermoso. Es que, o sea, con tantas cosas aquí y pensar en decir, es que hay algo más adelante. ¿Vale? Voy a orar para terminar y ahorita, si hay algún comentario, lo vemos. Padre, gracias por tu amor, Señor, gracias porque sé que tú tienes cosas nuevas para nosotros todos los días, Señor. No tenemos palabras para describir tu bondad, no tenemos palabras para agradecerte, Señor. Lo más fuerte que podemos decir es te amo, y esta noche queremos decírtelo con nuestro corazón. Te amamos, Cristo. Estamos tan agradecidos por tu misericordia, tan agradecidos porque hasta el día de hoy nos has traído hasta aquí, y sé que no nos vas a soltar, Señor. Y asimismo te pido que no nos falte fuerza para poder seguir caminando en tu propósito, Señor. Centra nuestros ojos en ti, amado. Centra nuestros ojos en ti. Te damos gracias, Señor, y te pido que sigas trabajando en nosotros, porque ciertamente no somos perfectos. Aún nos falta mucho por recorrer, pero tenemos la confianza que, así como dice tu palabra, el que comenzó la buena obra la va a terminar. En eso confiamos, Señor. Gracias por este tiempo hermoso. Te amamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues dije que iba a ser práctico, rápido, y terminó siendo 1 hora. Es el mal
del predicador. ¿Algún comentario, hermanos? ¿Alguien que quiera decir algo? Mili. A ver, Mili. Hoy tengo una frase nueva. Gracias, Goyito. Me viene a la mente que me enfoco en el amor de los amigos por esa persona, ¿sí? Y veo que el amor de ellos a su amigo era la disposición de cargarlo. ¿Cuánto? ¿Sabe cuánto lo cargaron para poder llegar al lugar? E incluso anote aquí, brincar obstáculos, ¿cuáles? Los que sean necesarios. Eso es fe. Y la frase con la que me quedo hoy es, aprender a ser amigos es un acto de fe. Entonces, hoy yo creo que me quedo en que el cristianismo o mi cristianismo necesita reformar mi manera de ser amigo. Yo creo que eso es importante porque no es mágico. Va a costar distancias, va a costar cargadas, va a costar brincar obstáculos. Gracias. Gracias, Goyo. Nada, Mili, gracias a Dios. Buen comentario. Gracias. ¿Alguien más que quiera decir algo? Venga, yo sé que sí quieren decir algo. No seamos tímidos. Muy bueno, por supuesto que ver el propósito eterno es algo maravilloso. Yo voy conociendo a partir de Semana Santa cómo estamos, antes lo sentía en mi corazón y ahora lo veo más claro con mi mente, no solamente con el corazón, sino con mi mente ya más consciente. Ese propósito eterno, cómo vamos desde aquí construyendo nuestra propia vida eterna con Dios. Es maravilloso porque, como bien dices, cada día me levanto con esa alegría que Jesús mismo me dice, estén siempre alegres, ¿verdad? Sin importar las circunstancias, los problemas, las situaciones, sino caminar en fe, constantemente estar nuestra mirada puesta en Él. A mí en los últimos días, semanas, se me ha aclarado más cuando Pedro caminó sobre las aguas. Es esa fe, sin ver la tempestad, las olas. Hasta el momento en que miró las olas fue cuando se empezó a hundir y que le dice el Señor, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y lo agarra, como siempre nos agarra, ¿verdad? Siempre que estiramos nuestro brazo, Él nos toma y nos sigue levantando y sin importar cuántas veces caigamos, Él nos sigue levantando. Aquí lo importante es no caer con lo mismo de antes, como bien dices, hay secuelas, efectivamente, de nuestro pasado, cada uno traemos su pasado, más el verdadero crecimiento de Jesús, caminando seguros a esta vida eterna, a este propósito eterno, es no estar cayendo en las mismas circunstancias, los mismos pecados, las mismas debilidades, las mismas situaciones de... Porque él efectivamente le dice al paralítico, tus pecados te quedan perdonados. No le dice primero, levántate, no. Le dijo incluso a los presentes, ¿qué cree que tenga más poder perdonar los pecados o levantar a este paralítico? Pues para demostrarles que primero perdona nuestros pecados para levantarnos, después de arrepentirnos, nos sigue perdonando constantemente cuantas veces nos arrepintamos y nos sigue renovando, levantando cada vez más, ¿verdad? Con pecados muchos que traemos, nos sigue perdonando y dejándonos cada vez más limpios con aguas, con las ropas blancas que compartían también esta semana y que me gustó mucho en el grupo de WhatsApp. Vestiduras blancas, ¿verdad? Cada vez nos va purificando más, nos va limpiando. Él, que es el centro, con nuestro propio esfuerzo, por supuesto, caminando seguros en Él día con día, ¿verdad? Y para Él.
Gracias. Amén. Amén. Gracias, hermano. ¿Alguien más que tenga algo para decir? Sí, yo. Buenas noches, Goyo. Buenas noches a todos. ¿Sí me oyes? Sí, sí, adelante, Dulce. Muy bien. Ay, se me olvida el nombre del libro. Soy mala para los títulos, pero el libro que nos recomendó Pichita de cómo hablarle acerca al espíritu, el tema que me correspondió hoy fue precisamente que habla del compañerismo, de los amigos que son un ejército que nos defiende, un ejército que nos apoya cuando caminamos en la misma senda. Y lo he constatado bien hermoso en estos últimos días, porque una duda y acudo a Mili, una duda y acudo a Erika, y una oración, y Berta me habla, y yo, aún sin que yo extienda la palabra, en la comunión con el Espíritu, Dios me conecta con estas hermosas mujeres y somos una unidad. Y es lo que hicieron estos amigos por este enfermo que bajaron del techo. Lucharon junto a él, lo apoyaron para que llegara al Señor, que es precisamente lo que nosotros hacemos. Cuando trato con mis amigos que no han conocido de Cristo, con una comadre que tengo en la Peñita, lo que trato no es de darle de biblazos, porque yo sé que se va a levantar iracunda y me va a empezar a decir un montón de cosas. No, trato de que mi actitud, mi persona refleje al Señor. Y ella capta su espíritu, que ha estado dormido por tanto tiempo, como que abre los ojitos y ve todo eso, y se ve el comportamiento de ella y cómo al trato con sus hijos, con su esposa, así, se transforma. Y eso es algo maravilloso, porque nos muestra el poder de la amistad. La amistad comienza con Él, tener amistad con Él, conocerlo a Él, y todo lo demás, por amor se va a ir dando. Yo me quedo con eso y te doy muchas gracias, Goyo, porque los temas que tocas son profundos, pero los explicas con una sencillez maravillosa, con peritas y manzanitas que llegan justo a donde tienen que quedarse. Gracias, buenas noches. Gracias, Dulce. Y gracias a Dios. ¿Verdad? Gracias por el comentario. A ver qué hora es. Van a ser 9:30. Yo creo que si alguien más, a ver, algún otro comentario, algo que decir. Uno más, a ver si uno más se anima. Uno más y nos vamos. Se anima, ¿verdad? Porque dicen por ahí, a la fuerza ni los zapatos entran. ¿Quién es ese? El doctor. Yo me... Ah, buenas noches. buenas noches. Adelante. Que siempre es una bendición escucharte. De hecho, ayer pedía, cuando Pablo comentaba que no ibas a estar, que no ibas a poder estar él, dije, no, pues Goyo, y me reviró, y ya luego te platicaré lo que me dijo, pero gracias a Dios Mili tomó la clase, y bueno, siempre conociendo y aprendiendo, ¿sí? Yo les digo que es mejor llegar de la manera que yo llegué, porque ha sido un proceso de ir aprendiendo, ¿sí? Y cuando vas día a día conociendo la palabra de diferentes personas preparadas, con la capacidad y con la generosidad, ¿sí? Yo lo que he encontrado en Redime es amistad, ¿sí? Y también me ha ayudado a retirarme de amistades no convenientes, ¿sí? Porque de pronto
en el camino, ya lo comentabas, vas haciendo un capital de personas y material y todo, pero que no te aporta en el camino de Jesús. Y cuando llegas y aunque como católico lo vives, lo crees, lo piensas, pero encuentras una manera diferente, para mí ha obrado muy bien, ¿sí? Yo, ahorita que estabas hablando, a mí me quedó algo que tal vez para ponerle la cereza al pastel de lo que tú dices y de lo que has platicado, algo que yo he estado practicando, aparte de lo que tú mencionabas, es que ahora trato de reconocer, o sea, ahora sí que las 6 R's de estar aplicándolas, ¿sí? Es algo que ha sido nuevo en mi vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque anteriormente pasaba la vida de paso y no hacía ese proceso de reconocer lo que estaba pasando, el confesar y arrepentirme verdaderamente, porque está en la escritura confesar y no necesariamente con un cura, puede uno confesar con un amigo, con el pastor, con otra persona y tener ese verdadero arrepentimiento, ¿sí? Y que tenemos que estar practicándolo porque el perdón y el arrepentimiento cuesta mucho trabajo hacerlo honestamente, ¿sí? Porque yo escucho cantidad de gente que dice que yo perdono y cada 8 días los escucho que perdonan a la misma persona, ¿no? Entonces digo, pues, qué incongruencia, ¿no? Entonces, es la falta de una práctica más profunda, ¿sí? Eh, y yo hago la neumotecnia que nos enseñaron, ¿no? De que reconozco, de que confieso y me arrepiento, pido perdón, rompo las cadenas, muero al pecado, resucito y me restauro. Y yo estoy en ese proceso, ¿sí? Y doy gracias a Dios que estamos por empezar claves 3 para proseguir en ese camino y con esta nueva familia que me ha dado Jesús, ¿sí? Ahora sí que yo lo he mencionado, fue una diosidencia llegar ahí a Redime y ayer que tuve la oportunidad de conocer por qué Pablo menciona la tribu de Iscar y Mili ya nos puso ahí al corriente y todo y bueno, o sea, es ir construyendo una identidad, ¿sí? Porque entender cada vez más a Redime, ¿sí? Yo lo veía ayer y me imaginaba, ¿no? Yo desde los 18, 16 años estuve como 10 años en Ciudad Universitaria y todo, tanto en prepa como y veía que nuestros colores y todo, ¿no? Y ayer que Emilia hablaba, pues ya veía yo ahí las pancartas y los estandartes. Dije, vamos a por del poli porque pues son burros, ¿verdad? Pero bueno, pero es el entender, ¿no? Y para mí lo importante del valor de un cristiano, ¿sí? Y sobre todo de un cristiano de Redime, ¿sí? Porque mientras los otros mandaron miles, la tribu de Iscar mandó nomás 200. Quiere decir que cada uno de los buenos cristianos a lo que yo aspiro ser, pues vale por muchos de otros, ¿no? Porque hay niveles y hay calidades de lo que se va, de lo que tú decías, ¿no? De no un cristianismo mágico, sino esta nueva pedagogía cristiana que ha estado manejando Pablo y que para mí es de gran enriquecimiento, de gran fortaleza y de gran conocimiento. Y pues yo espero próximamente poder ir creciendo como ustedes y seguir creciendo en la búsqueda de la mejor versión de mí y parecerme, como les decía el domingo, cada vez más que cada vez que miro ese espejo, eh, reflejarla y ver cómo es Jesús, ¿sí? Cómo veo a Jesús en ese espejo y cómo me veo en él y cómo hago cosas diferentes a las que hacía y persona nueva soy al dejar muchas cosas en la cruz que lo he aprendido y lo he entendido como no lo había entendido anteriormente, ¿no? Por eso siempre digo que la verdad os hará libres, porque la verdad que andaba bien fuera de sitio y de lugar, ¿no? Sin entender la palabra verdaderamente. Gracias, Goyo, por tus palabras. Gracias, doctor, por su comentario. Gracias por las porras también. Bueno, a ver, 9:35. ¿Alguien más que se haya arrepentido? ¿Sabes qué? Sí, voy a decir algo. Vamos a dar ahí un minutito a ver si alguien se arrepintió y ahora quiere decir algo.
Bueno, pues parece que no. Entonces, pues para no hacerlo más largo, ¿verdad? Y para irnos a descansar, pues damos por terminado este tiempo. Muchas gracias a todos. Bueno, aquí Lulú escribió algo. Es muy buena palabra. Gracias a Gregorio. Es un placer escuchar lo que el Espíritu Santo te revela. Ana Medina también puso gracias, excelente palabra. Gracias, gracias a Dios y gracias por la disposición. Gracias a todos pues por su tiempo y por su disposición para estar aquí. Y pues espero que todos tengamos una buena noche, ¿no? Poder descansar y mañana lo que sigue. Pues muchas gracias, les amo a todos y nos vemos el domingo si Dios quiere. Gracias. Vamos terminada la reunión.